Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar entonces con la materia, ya con la segunda parte. Hemos visto una primera parte más de la ecología básica y nos metemos en ya la parte final de la materia, que es el manejo agroecológico, que es un tema que creemos que puede ser bastante novedoso para la mayoría de ustedes, ¿no? En este caso vamos a trabajar los principios del manejo agroecológico de plagas. Hay conceptos que vamos a retomar de las ciencias básicas, por ejemplo, de la química biológica o algo de la zoología. Y bueno, vamos a tratar de entender cómo es esto de manejar los problemas de plagas sin el uso de pesticidas, ¿no? Cómo es un manejo agroecológico que no recurre al uso de algún insecticida para controlar poblaciones de insectos. Ahí vamos a eso. Bueno, una primera reflexión que hay que hacer es que la plaga es una consecuencia de nuestra agricultura, es una creación involuntaria del ser humano, ¿no? En los ecosistemas naturales no existe la plaga como tal, existen los insectos, pero ninguno toma entidad de plaga. Que un insecto se transforme en plaga por una eh, concatenación de cosas que tienen que ver con lo que hemos hecho con los ecosistemas naturales al transformarlos en agrosistemas. Pero no es algo natural, ¿sí? En cualquier ecosistema natural, bosque seco, selva, pastizal, donde busquen, no existe la plaga porque existe un mecanismo que es la autorregulación. ¿En qué consiste este mecanismo? En que cuando pongamos un insecto, que es nuestro tema de hoy, aumenta su población, inmediatamente sus predadores tienen más alimento para ellos, para cazar, ¿no es cierto? Entonces hay una mayor actuación de los predadores que al tener mayor alimentación también se reproducen más y en muy poco tiempo se retoma el equilibrio porque los predadores actúan. Entonces esos mecanismos que tiene un ecosistema natural en un agrosistema se han perdido. Y es lo que vamos a tratar de recuperar esos mecanismos en un agrosistema bajo manejo agroecológico, ¿no? Esto es lo que ha pasado en nuestra agricultura moderna, con manejo químico. Hemos, hay alimento en exceso, es decir, piensen en un país con 20 millones de hectáreas de un solo cultivo, como ha pasado con el nuestro. De ese cultivo que comen ciertas plagas, hay alimento en exceso por todos lados, ¿sí? El bichito que come soja está muy feliz con 20 millones de hectáreas de soja. No es no es lo que está pasando ahora, no es la ocupación actual del suelo, pero ha pasado en algunos años. Y por otro lado, no hay poblaciones controladoras, es decir, en la naturaleza hay insectos que se alimentan de otros insectos, pero en este arreglo que hemos hecho de agricultura, ¿sí? Donde todo es manejado químicamente, donde todo se ha cultivado y donde a veces ni siquiera la banquina le dejamos a los insectos benéficos para que vivan ahí, han ido desapareciendo, no como especie, sino bajando increíblemente sus poblaciones, los controladores biológicos. Por lo tanto, no hay quien actúe sobre los insectos que son plaga, y los insectos que son plaga tienen todo a favor para hacerlo. Es un problema de la agricultura moderna. Si uno estudia las cantidades de insectos, plaga, cuando empezamos a usar insecticidas, ¿sí? Hace 70 años casi, y las cantidades actuales, hay más insectos plaga ahora. O sea, eh, no solo que no se ha resuelto, sino que se ha agudizado el problema, porque no es que haya insectos plagas a pesar del uso de insecticidas, sino, como ya lo vamos a ver, a causa del uso de insecticidas. Nosotros estamos causando que las plagas existan, por lo menos las plagas que conocemos ahora, ¿sí? Con el manejo que estamos haciendo del ambiente. Hay muchos ejemplos, eh,
de ese tipo. No vamos a profundizar en esta clase que va a estar más concentrada en el manejo. Bueno, hay que entender también que ese desarrollo poblacional de una especie que se transforma en plaga no se produce por un solo motivo, sino que es multivariado. Por lo tanto, es muy difícil poder solucionarlo con una sola medida. Entonces, desde el manejo agroecológico tenemos que pensar en una serie de medidas que son, muchas son preventivas, para que estos insectos que habitualmente suelen dar picos poblacionales y transformarse en plaga, para que no los den, para que exista, porque está bien que exista, pero en un nivel poblacional lo suficientemente bajo para que no nos complique la agricultura. Ese es el desafío. Y no es una sola medida, no hay balas de plata en la agroecología, no hay una sola cosa que solucione todo. Por eso lo hace más complejo y por eso a veces tiene cierta resistencia a ser implementado, porque exige un grado mucho mayor de complejidad que lo que es la agricultura bajo manejo químico, que por otra parte ya la gente está habituada a hacerlo. Lo primero que vamos a analizar entonces es la teoría de trofobiosis. ¿Sí? Em, brevemente vamos a tratar de hacerlo porque es un tema muy complejo y yo habitualmente me tomo mucho tiempo para hacerlo en el pizarrón, pero bueno, nos ha tocado la modalidad virtual y vamos a trabajar de esa forma, ¿no? Em, de todos modos, vamos a tratar de ir lo suficientemente despacio como para que no se me pierdan porque hay mucho de la química biológica. La teoría de trofobiosis fue formulada por Francis Chaboissou, un científico francés que hizo su trabajo en la década del 60, o sea, hace 70 años ya, y que fue un trabajo revolucionario para la época, una época en que desgraciadamente la industria química estaba arremetiendo sobre la agricultura y bueno, nadie le llevó demasiado el apunte a este hombre. Recién en los últimos años se ha revisado un poco más sus teorías y se está, bueno, se está enseñando en las academias, como en este caso. El libro este es muy interesante, lo pueden conseguir también. Eh, buscando un poco online, hay versiones en portugués que están buenas. En castellano todavía no está traducido. Por supuesto, también hay en inglés y francés para el que se le anime. Bueno, la teoría esta plantea que cualquier ser vivo sobrevive solamente si está disponible su alimento, algo obvio. Es decir, pueden tener mucho hambre ustedes o yo, pero si nos dan un fardo de alfalfa, seguimos teniendo hambre porque no lo comemos, porque nuestro sistema digestivo no está preparado para digerir la celulosa. Sí, los rumeantes, por ejemplo, que han desarrollado el rumen y otros órganos, pero nosotros no. Y lo mismo le pasa al insecto. Los insectos fitófagos, que son los que atacan nuestros cultivos, las plagas, los que comen las hojas de los cultivos, por ejemplo, va a buscar su alimento ahí. Tiene el sistema digestivo adaptado para alimentarse de algunas sustancias y de algunas no. Y vamos a profundizar un poco la explicación. Esta explicación nos va a llevar a que toda la vida empieza por la tierra. Entonces, en agroecología pensamos de esta manera, hay que eh, alimentar al suelo y el suelo alimenta a la planta. ¿Sí? Entonces, el suelo es bueno, lo habrán visto, ¿no? Es un complejo que no es lo físico solamente, sino que una cucharada de un buen suelo puede albergar más de 6.000 millones de microorganismos, por ejemplo, y una hectárea de un buen suelo, ganadero, por ejemplo, que tenga dos vacas en una hectárea, tiene el doble de peso en lombrices debajo. O sea, el suelo es un componente muy vivo. ¿Sí? La vida empieza ahí, en la tierra, y eso es lo que permite que la vida florezca por encima del suelo, que prospere. Este razonamiento, vamos a explicar cómo nos va a llevar hasta esto. Vamos a seguir un poco. Y acá nos metemos con algo de química biológica.
hay un proceso muy, muy importante para que tengamos en cuenta en el manejo agroecológico de plagas, que es la síntesis. Y su proceso inverso es la lisis. Vamos a tomar, por ejemplo, una proteína. Lo que explicó Francis Chabouzou en su teoría de trofobiosis es que los insectos fitófagos generalmente no tienen el sistema digestivo para eh, desarmar, descomponer una proteína, sino que necesitan alimentarse de sus componentes primarios, que son, le vamos a llamar monómeros, y que en el caso de la proteína son aminoácidos. En el caso de los hidratos de carbono complejos serán monosacáridos, por ejemplo. Si se acuerda lo que habrán visto en proteínas, una proteína es una molécula muy, muy compleja, formada por aminoácidos, de ellos, bueno, muchos los conocen, hay 20 aminoácidos que son esenciales, el triptófano, la leucina, la metionina, confío en que se acuerden de esto, y bueno, mediante uniones peptídicas forman las proteínas que en general están formadas por una cantidad entre 100 y 300 aminoácidos, donde hay proteínas que tienen más de 1000 aminoácidos. El proceso de síntesis es un ensamblaje muy complejo. ¿Sí? Una célula humana puede tener más de 10.000 proteínas, por ejemplo. Entonces, em, el hecho es que los insectos no tienen la capacidad digestiva para desarmar la proteína. Entonces, van a comer donde hay monómeros, donde hay aminoácidos. Entonces, la relación entre este proceso de síntesis y este proceso de lisis es lo que hace que los aminoácidos se acumulen. Cuando la síntesis se hace rápido, no hay aminoácidos o monómeros acumulados. Entonces el insecto no ataca, porque no tiene que comer. Entonces el secreto del manejo agroecológico de plaga, el primero, hay muchas formas, muchas herramientas, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que la reacción de síntesis debe ser rápida. Y entonces hay que facilitar eso. Facilitando eso, el ataque de plagas o las poblaciones de plagas se reducen drásticamente. Y eso es lo que midió este hombre en su tesis, es una tesis de doctorado. Bien, vamos a tratar de entender el proceso de síntesis un poco más. En el proceso de síntesis intervienen enzimas, muchas, intervienen algo clave que habitualmente no lo tenemos en cuenta, que son los cofactores. Hay cofactores que pueden acelerar la reacción de la síntesis más de 1000 veces. Entonces es importantísimo que estos cofactores estén. Los cofactores son elementos químicos que están en muy poquita cantidad, algo parecido a lo que pasa con las proteínas nuestras, pero que son claves para que la reacción de síntesis se realice rápido y no se acumulen monómeros. ¿Cuáles son los cofactores? Bueno, lo que en el suelo se conoce como micronutrientes. El cobre, el boro, el manganeso, el hierro, el zinc, el molibdeno. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el suelo está degradado? Bueno, estos micronutrientes empiezan a escasean los cofactores en la planta, las reacciones de síntesis se hacen lentas y se acumulan monómeros y las plagas tienen que comer. Entonces atacan. Las poblaciones de plaga al tener comida pueden alimentarse, reproducirse y se multiplican y realmente llegan a niveles poblacionales que requieren el uso de algún insecticida. Pero si yo, como agricultor, permito o hago el trabajo de manera tal que estos micronutrientes estén en las plantas, que los puedan tomar por las raíces, este proceso de síntesis se va a hacer muy rápido y no voy a tener esos problemas de plagas, que es lo que termina pasando en la agricultura ecológica. En la agricultura ecológica hay realmente pocos problemas de plagas, no es que no haya, pero no es un problema del grado que tienen las poblaciones de maleza. Las poblaciones de maleza, que vamos a tener en la clase siguiente para entender eso, sí son un problema mucho más fuerte en la agricultura ecológica o en la agroecología que los problemas de plagas, porque hay formas preventivas del manejo de plaga como lo que estamos viendo. Si me llegaron a seguir hasta ahora, vamos a